Adelante, maestra Ivonne, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar. Hoy, 17 de septiembre del 2020, a través de esta red social, para escuchar a 3 personas expertas hablarnos sobre el tema alimentación digital. Les saluda Ivonne González Tinoco. Actualmente colaboro como enlace representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior de esta casa de estudios. Hoy por hoy, los estilos de vida se ven inmersos en las tecnologías de la información y la comunicación. El estar conectados a Internet forma parte de la vida cotidiana. Ahora la escuela, la familia, el trabajo o la socialización se ven permeadas por las tecnologías. Por ello, el tema que nos convoca el día de hoy es visibilizar los contenidos que son negativos e incluso agresivos en las redes sociales y generar conciencia de cómo un cambio en el compartir alguna información puede traer mejores condiciones para relacionarse. Asimismo, este tema contribuye a crear conciencia en la comunidad universitaria sobre los contenidos que cada uno comparte en las redes sociales, de manera que puedan visualizar cuáles son los alcances que llegan a tener estas publicaciones. Para ello, contamos con la valiosa participación de nuestros expertos y expertas. Me permito presentar en este momento. Esta tarde nos acompaña el doctor Gustavo Ariel Kaufmann. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, residente en Francia, es autor de numerosos artículos sobre derecho a la no discriminación, así como un par de libros sobre el tema Dignus Inter Pares, un análisis comparado del derecho discriminatorio. También Odium Dicta, libertad de expresión y protección de grupos discriminados en Internet. También ha sido colaborador de diversas instituciones internacionales. Ha sido conferencista internacional y maestro de cursos en Argentina, Estados Unidos, Francia, China e Irán, entre otros. Ha recibido varios reconocimientos como el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por el trabajo Poder de Policía y Crisis de Derecho Constitucional. Sea bienvenido, doctor Ariel. También tengo el gusto de presentar a la maestra Nancy del Rocío Palacios Prado. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Educación y Gestión del Conocimiento por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Se ha desempeñado como docente de bachillerato, ha sido orientadora educativa en el nivel secundaria y medio superior. Además, cuenta con amplia experiencia en acompañamiento psicológico para familias, adolescentes y jóvenes. Imparte conferencias y talleres en escuelas de padres y jóvenes. Actualmente se desempeña como orientadora vocacional de la Oficina de Admisión de ITESO. Bienvenida, maestra Nancy. Esta tarde también nos acompaña el maestro Javier Grajeda Sandoval. Él es maestro en gestión directiva en instituciones educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 17 años de experiencia dedicados a la docencia en instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Marista de Guadalajara y el Colegio Guadalajara del Sagrado Corazón. Desde hace 8 años ha sido tallerista y conferencista con temas relacionados a la psicología y educación. Es orientador educativo y vocacional desde hace 13 años, conductor en Radio Fórmula y colaborador en cápsulas dedicadas a temas de psicología en Canal 4 de Televisa Guadalajara. Un gusto poder contar con su participación, maestro Javier. Bienvenido. Para continuar con este webinar, les voy a leer las pautas para su desarrollo. Cada invitado e invitada tendrá 12 minutos para su intervención y yo les daré un aviso cuando les queden solo 2 minutos. El espacio para preguntas y respuestas será al final de las intervenciones. Los micrófonos de la participante y de los participantes que no tengan el uso de la voz deberán estar apagados para que no haya interferencia con quien se encuentra exponiendo. Para el público, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de esa transmisión en vivo o por mensaje privado. De preferencia, dirijan su participación hacia algún experto o experta en particular.
Sin más por el momento, dejo en el uso de la voz a la maestra Nancy Palacios. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios por la invitación. Un gusto, doctor Ariel, maestro Javier, Ivonne y todo el equipo. Muchísimas gracias por este momento. Bueno, pues abro este comentario haciendo hincapié en que hay mucha tela que cortar cuando hablamos de redes sociales y cuando hablamos de alimento. Y yo me voy a ir a la metáfora directamente de lo que podría ser el alimento digital cuando nos referimos a la construcción de la identidad del adolescente. Ciertamente, bueno, hay mucho que hablar respecto al tema, pero bueno, debido a las características de este espacio, voy a tratar de ser em, lo más breve que se pueda. Voy a compartirles en este momento mi pantalla, donde me gustaría puntualizar de alguna manera algunas cosas rápidamente con ustedes. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alimentación digital? En términos muy generales, nosotros hablaríamos de este consumo que tenemos desde que están ahorita algunas generaciones, desde niños, desde adolescentes, sobre la información que está disponible en las redes sociales como tal. ¿Cómo impacta esto en la identidad? Bueno, pues solo imaginemos que el sustrato anatómico que se encarga de la construcción del yo, que es este asunto de la identidad y de toda nuestra construcción de personalidad, fortalezas yoicas y demás, tiene que ver directamente con nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no ha cambiado mucho en las últimas 5, 7, 9 décadas en la humanidad. Sin embargo, el contexto sí ha cambiado mucho en estas décadas que también menciono. Ciertamente es un proceso completamente diferente el que hemos vivido algunos que ya pasamos los 40 años versus el que vive ahorita un adolescente que se encuentra en bachillerato, ¿no? Ellos tienen una aportación diferente del medio a su propia existencia. En esta aportación, la construcción de su identidad está siendo algo muy complejo. La alimentación que recibe, que es este reflejo del exterior al interior, impacta positivamente y también negativamente para la construcción de su yo. Ya no lo advertían por ahí Pink Floyd en el año 1979 con esta extraordinaria canción que hablaba propiamente de la enajenación y donde nosotros nos podíamos resistir a la asimilación de estas expectativas externas que eran marcadas de alguna manera por el entorno. En ese momento nos parecía que esto de estar alienados era ser uno tras otro todos iguales. Pues ahora vivimos con un engaño que es muy similar. El tema se trata ahora de los me gusta, ¿no? Ahora se trata de la aceptación, ahora se trata de la interacción supuesta o no, que Javier seguramente nos va a platicar, va a ahondar un poco más en este tema. A mí me gustaría concentrarme en esta construcción del mí mismo, ¿no? De lo interno. Y en este sentido podríamos decir que estamos creando una serie de pantallas o de máscaras que son muy difíciles de entender hacia nosotros mismos también. Y en este proceso, nuestra construcción de identidad está siendo alterada por las redes sociales. ¿Por qué es alterada? Pues porque ahora tenemos una serie de científicos, una cantidad extraordinaria de maquinaria que está interesada en darnos a nosotros ciertas necesidades y cierto tipo pues, de intercambio entre nosotros. Entonces, cientos de personas han construido alrededor de nosotros algoritmos que nos permiten estar en contacto con aparente libertad, porque se supone que escoges a tus amigos en redes sociales, pero en realidad con cierto nivel de predicción para que entonces nosotros acudamos a los deseos que nos han impuesto de alguna manera. Entonces, ¿dónde queda la libertad y dónde queda esta sensación de mi propia formación? Cuando Laszlo Barabasi, este precursor de la ciencia de las redes sociales, nos hablaba de estoy en la red, luego existo, se refería en su momento de que todos los seres humanos en algún momento íbamos a crear como nuestro avatar, que en algún momento íbamos a entrar en contacto con redes sociales, porque él habla de esta asimilación que existe entre las redes sociales y las redes neuronales y naturales de manera prácticamente idéntica. En este sentido, la verdad es que cada vez es
más usual que jóvenes o niños más pequeños estén buscando tener su propia identidad en la red. Y bueno, esto llama muchísimo la atención porque los papás, los docentes, inclusive los gobiernos están imposibilitados para proteger aquello que no se ha legislado. Entonces, ciertamente habrá un momento también con el doctor Ariel que podamos reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, finalmente la tecnología como amenaza la existencia. Tristan Harris nos platica en un documental muy, muy interesante que la alimentación digital nos plantea un problema que no va a resolver. La tecnología como una amenaza existencial. Ahora los jóvenes no solo tienen la visión de su padre y de su madre y de su familia y de la gente que conoce en su barrio o en su escuela para poder crear una imagen de ellos mismos. Tienen la opinión de miles de personas que probablemente no conocen y que sí opinan sobre sus propias características. Entonces, ¿qué se está formando dentro de los adolescentes? ¿Qué se está formando dentro de nosotros como seres humanos? Pues es una existencia interesante porque dentro de todo esto pues hay una existencia virtual y en el momento que se trata de una existencia virtual, pues somos sujetos a motores de manipulación que nos quieren tratar como o que nos tratan ya como una mercancía, como un objeto, y por lo tanto mina mucho la confianza personal. Los estándares de suicidios, o sea, los problemas, que es parte del interés de este momento de reflexión, los problemas son muy claros, ¿no? Y los vemos todos, o sea, todos somos testigos de la problemática. Todos nos damos cuenta de que los alcances del conflicto son muy, muy altos, ya sea hacia los gobiernos y ya sea hacia el interior de la persona. Entonces, sí debemos visibilizar qué es lo que consumimos a través de redes y también qué es lo que aportamos a las redes. Entonces, bueno, la visión humanista de todo este proceso nos llevaría nuevamente a este asunto del contacto humano. Y probablemente yo me quedaría con esta idea de cómo humanizar estas redes sociales. En primer lugar, para mí sería la propuesta de la ética dentro de los procesos humanos que compartimos, ya que no puede ser ético un mecanismo porque no tiene esa capacidad de análisis, nosotros sí podemos serlo. Y en este sí serlo, pues dejar de ser persona y darme cuenta de que lo cruel sigue siendo cruel, de que lo incorrecto es incorrecto, la verdad es un proceso sumamente humano y tiene que ser formado, hay que mediarlo. Entonces, los docentes no hemos perdido este espacio. Al contrario, es súper necesario que el docente se dé cuenta que hoy más que nunca el proceso de la mediación escolar es una alternativa viable, que los padres de familia también se den cuenta de que esta situación es urgente de atender y que no es un asunto moralista, sino es un asunto ético. Lo correcto es lo correcto. La netiqueta existe precisamente por eso, porque no podemos confiar nuestra identidad y nuestro amor propio y nuestros afectos a una red que está organizada por intereses comerciales mundiales y que por supuesto se dirigen hacia seguir ganando los millones que ya ganan, ¿no? Entonces tenemos que humanizarnos en nuestras prácticas individuales y en nuestras prácticas colectivas también. Entonces, en este punto me quedaría como con mucho la reflexión de quiénes son realmente los amigos y de cómo estas grandes esferas, estos grandes apoyos siguen siendo escenarios idóneos para que la gente siga construyendo su propia identidad. Si lo que comenta Laszlo Barabasi de que estoy en la red, luego existo, es así, pues puedo existir en la red sin dejar de ser yo, creando un yo verdadero, un yo auténtico y un yo fortalecido. Muy complejo en esta situación, ¿eh? Muy, muy complejo. ¿Cómo lo haremos? Esa es la pregunta. Yo creo que se queda para todos nosotros. ¿Cuáles son esas estrategias que desde lo personal, lo colectivo y probablemente lo que tiene que ver con nuestras autoridades, se tienen que hacer ajustes para poder sobrevivir a todo este proceso que nos deshumaniza en grandes cosas, ¿no? En mi aportación, ya para finalizar, me gustaría comentar eh, que hay ciertos comportamientos que son comportamientos del día a día, prácticos, que nosotros podemos llevar a cabo para que el alimento que estamos recibiendo de redes sociales tenga al menos un filtro
el filtro de ti, de tu persona como tal. Entonces, esto de aceptar las recomendaciones que te ofrecen, yo pongo una plataforma por decir alguna, pero puede ser cualquiera de las redes sociales. Las recomendaciones, y miren cómo me gusta jugar con estas palabras, recomendaciones finales es no aceptes recomendaciones. Empieza a tomar decisiones, a frenar y utiliza esa parte de la corte cerebral, las funciones ejecutivas, para hacer un freno a lo que consumes. Dejemos de ser voraces en lo que consumimos en redes sociales, al menos ahí, poniendo frenos, podemos encontrar un principio de esta separación para poder lograr construir una identidad más clara. Desactivar notificaciones de redes sociales en todos los dispositivos móviles de tal suerte que esta constante de estar en busca de pues de afirmaciones y de aprobación externa empiece a minorarse un poco. Buscar que el correo electrónico, que es también adictivo y pues necesario en muchos casos, se encuentre localizado en un espacio que nos permita cerrar con él, que eso es también una recomendación. Y bueno, verificar que toda la información que tú compartes tenga alguna fuente fidedigna. Por supuesto, nosotros nos convertimos en parte del sistema cuando reproducimos esta práctica de la no información. Entonces, si tú sabes que este mecanismo de las redes sociales se maneja a través de algoritmos matemáticos, pues te digo, juega con estos algoritmos, acepta en tus redes sociales a personas con las que no estés de acuerdo, sé seguidor de a lo mejor ideas contrarias a las tuyas, donde haya una opinión diferente, con la finalidad de que no te arrinconen en esa burbuja donde crees que todos piensan como tú y son como tú, porque justamente esa es la trampa. Es la nueva manera o la nueva forma de cómo tenerte controlado siendo un gran consumidor de redes, ¿no? Entonces, la verdad es que estas serían mis recomendaciones en términos muy, muy generales y por supuesto a todos los que nos acompañan hoy, a los que tengan oportunidad, me gustaría que con un ojo muy crítico, que con una visión adulta, nos animemos a ver el documental del que les hablo hoy y por supuesto una serie que ha representado mucho los dilemas éticos importantes de nuestra generación. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Nancy sobre cómo impactan los consumos digitales, todo aquello que los jóvenes ven en la web, cómo influye para la construcción de su identidad, de su yo, y cómo podemos encontrar también en las redes sociales niños cada vez más niños y más jóvenes buscando su identidad en la virtualidad. También agradecemos sus atinadas recomendaciones para llevar una mejor socialización, como es la verificación y no aceptar recomendaciones que mencionó. Muchas gracias, maestra Nancy. Ahora tenemos el gusto de que el maestro Javier nos comparta la valiosa información. Adelante, maestro Javier. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todos los que nos invitaron a esta charla. Saludos a Nancy y al doctor Ariel Kaufman por estar compartiendo un rato aquí con nosotros sobre este tema. A mí me gusta mucho hablar acerca de redes sociales. En primer lugar, porque soy un consumidor de redes sociales a lo loco, de verdad. A mí me gusta mucho estar conectado, me gusta mucho estar produciendo contenidos, la verdad, muchas veces solo por distracción. Me gusta también consumir distractores en las redes sociales y yo creo que lo pondría como uno de mis hobbies la próxima vez que me lo preguntaran, tanto el postear cosas solamente por entretenimiento como también consumirlas. Sin embargo, sí reconozco que hay un grave problema en cuestión del consumo de las redes sociales y de la manera en que entendemos la sociabilidad en las mismas. En realidad, esto de redes sociales es como para una discusión muy grande debido a que no siempre nos permite esto que nosotros conocemos como socialización en realidad, que es la posibilidad de hacer un ir y venir de información, un ir y venir de comunicación para enriquecer nuestras ideas, para enriquecer nuestros contenidos, para enriquecer nuestras opiniones. Digo, estábamos muy acostumbrados anterior al Internet
que parece como que ya es en la prehistoria, pero no, hace todavía unos 20, 22 años, bueno, los que ya ahí ya éramos adultos contemporáneos, que no lo utilizábamos tan cotidianamente. Y los medios que para nosotros eran más comunes para entender una globalización de medios era la televisión, un poco todavía la radio, la prensa. Yo recuerdo que yo todavía cuando estudiaba en la licenciatura compraba la prensa escrita y estos eran a los que nos acostumbraron a llamarles medios de comunicación masiva. Pero después haces un análisis y te das cuenta que no son medios de comunicación masiva, son medios de información masiva debido a que ellos te proporcionaban la información, la televisión, la radio, la prensa, y tú la ibas consumiendo y consumiendo muchas veces sin poder hacer una interacción con esta comunicación. Entonces, cuando comenzamos a tener esta interacción con Internet, donde de pronto yo recuerdo todavía las primeras interacciones eran en salas de chat, aquellas salas a las que ibas y te metías y no sabías ni con quién estabas platicando ni de dónde era, y tú escogías salas ahí por temáticas y ya comenzabas a platicar con algunas personas y comenzabas a interactuar de una manera que parecía mágica, porque de repente te enterabas que estabas platicando con alguien de Argentina, con alguien de Perú, que también se había conectado por ahí a la misma hora que tú y era como una cuestión muy de causalidad todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, conforme va avanzando esta interacción en las redes y se comienzan a generar redes sociales en las cuales pues ya participas como más cercano a personas que ya conoces, personas que te conocen, y entonces, bueno, la masificación de Facebook, la masificación de Twitter, la masificación de Instagram, te va permitiendo hacer este tipo de interacciones de las que yo hablo, con experiencias que en realidad cada vez son más experiencias personalizadas, pero no siempre significa que sean experiencias personales como tal. ¿A qué me refiero yo con esto? Cada que uno entra a sus redes sociales, uno se va a encontrar con información que de pronto pareciera que dices, el celular me está leyendo la mente, ¿no? La computadora adivina lo que pienso, porque entras y ayer estabas platicando acerca de, híjole, ¿cómo me gustaría tener de tal videojuego ahora que salga, ¿no? Y entras a la red y ¡pum! Te aparece ahí el videojuego y tú dices, ah, caray, magia, ¿no? Que no, bueno, sabemos ya que los dispositivos por ahí tienen su sistema en el cual van registrando lo que tú dices y también los canales a los que te meten va registrando por ahí un algoritmo de tu persona y es ahí donde hablo yo de una experiencia personalizada, un algoritmo que se va creando de tu persona donde se va generando una personalidad virtual tuya que cada que entras a alguna red, pues ya te está acercando a aquello que al parecer es de tu interés, pero cada vez menos personal, porque precisamente antes, para nosotros poder adquirir ciertos servicios, ciertos bienes, pues teníamos que interactuar más con personas, valga la redundancia. A mí me gusta mucho hacer esta analogía que digo a continuación. Yo soy amante de la música y yo recuerdo que antes, cuando querías un disco, cuando querías comprar un disco, ibas justo a una tienda, a una discoteca, les llamaban, que no eran propiamente los lugares donde bailabas, sino donde comprabas los discos, y de pronto ibas y buscabas el de tu artista que estabas en ese momento queriendo tener, y le preguntabas al que vendía, oye, ¿no tienes el de fulanito? Ah, no, pero me llegó otro de sutanito que toca igual. Ah, ¿lo puedo escuchar? Sí, mira, y a veces hasta te dejaban que pulsieras y lo escuchabas un rato. Ah, no, pues sí, sí lo quiero. Oye, ¿te puedo encargar el otro? Claro, mira, apártamelo. Ibas teniendo una interacción social con las personas de alguna manera, platicabas con tus amigos acerca de la música que te gustaba, de la música que no te gustaba, se reunían en grupos a escuchar música y era una interacción muy personal, era una interacción con los demás. Conforme vas avanzando, pues ya era mucho más fácil que tú pudieras descargar la canción y tenerla ahí con unos 20 virus que te bajaba en la computadora, pero además te bajaba tu canción, ¿no? Tardabas como 5 horas por cada canción, y ahí se iba bajando, hasta decías, bueno, me voy a dormir y a ver si ya al rato que me despierte la puedo escuchar. Y todavía tenías esta interacción en la cual pues tenías que ser paciente y tenías que esperar, ¿no? Y ahora no, ahora de pronto incluso a mí me llegan notificaciones vía correo electrónico que dicen, hey, tu artista favorito acaba de sacar una nueva canción. Y tú, ándale, no sabía que era tan mi favorito, pero deja, voy a escucharla, ¿no? Y entonces ya te están dando esta experiencia
personalizada del consumo, de la música, de lo que compras, de lo que ves, pero no tan personal porque cada vez se va perdiendo más ese ir y platicar con los demás. Entonces, esto provoca dos situaciones bien interesantes, ¿no? Por un lado, ciertamente que tenemos una facilidad mucho más grande para poder consumir tanto información como productos, como comunicación hacia otros lados. Pero por otro lado, también vas despersonalizándote y despersonalizando la experiencia a través de ya no tener siempre como esa capacidad de apertura, ¿no? Más ahora, lo mencionabas hace rato, Ivonne, a la hora de la presentación, en la cual ya por cuestiones de trabajo, por cuestiones de educación, estamos más conectados a las redes. Entonces, menos todavía tenemos que salir, menos tenemos que personalizar, ¿no? La experiencia de pedir comida ya no es irte a la taquería y decirle, oye, bueno, ¿cuántos te quedan? ¿O te queda todavía de cabeza? No, ahora ya vas y te metes a la red y, ya no hay de cabeza. A ver, déjame ver si en otra taquería, ¿no? Incluso en este mismo sentido, las mismas redes nos van despersonalizando, nos van haciendo menos sociales. Y esta es una paradoja en la cual yo cada vez tengo más redes sociales. Ay, ya bajé Facebook. Híjole, pero ya todos están migrando a Instagram. Déjame migrar a Instagram. Oye, pero los que son acá más intelectualones andan en Twitter. Déjame voy a Twitter. Y pero para ver tonterías, déjame voy a TikTok. Y entonces pareciera que cada vez te tienes que llenar de más y más redes para poder ser un ente social en esta nueva virtualidad. Y esta situación no solamente tiene un impacto en cuestiones de consumo o en cuestiones de sociabilidad, también tiene un impacto a nivel psicológico. Y entonces estamos viendo que cada vez más se generan cuestiones de ansiedad debido al uso de las redes, ansiedad debido a la forma de interacción que tenemos con los medios, ¿no? Ansiedad por el tipo de información que recibimos, ya de repente te llega algunas noticias específicas de tu colonia. Yo recuerdo que antes, cuando pasaba alguna situación cerca de tu casa, no sé, que asaltaban a alguien o que había algún accidente, al día siguiente pasaba un señor vendiendo el periódico y aquí tenemos retratado a los que agarraron y bueno, ya te enterabas, ¿no? Ahora no necesitas, ahora abres tu propia red social y ahí te aparece la noticia de algo que ocurrió aquí en tus alrededores, en tu colonia. ¿Por qué? Porque tu dispositivo sabe dónde vives, sabe por dónde te mueves. Y entonces, en este sentido, nos van la información cercando cada vez más, nos va poniendo en alertas que uno pensaría que nos pueden servir, porque la información sirve, la información nos ayuda a protegernos. Sin embargo, es información que a veces lo que hace es relegarnos más, asustarnos más o meternos más dentro de nuestra concha personal debido a la protección de la red social, ¿no? Por otro lado, la adicción que cada vez generamos más hacia las redes. Existe por ahí esta cosa que conocemos como la nomofobia, que es la no móvil fobia, es decir, el miedo a no traer tu celular, el miedo a que tu celular casi no traiga pila, el miedo a salir sin celular porque no me van a localizar, porque no me voy a enterar de lo que está pasando. Y hay veces que cuando salimos de la casa, lo primero, sí traigo el celular, no, ya tranquilo. Antes eran las llaves o la cartera, no, ahora es el celular, porque incluso hasta para pagarte lo resuelve el aparatejo, ¿no? En algún lugar al que vayas. Otra cuestión que también implica o está implicada en esta ansiedad generada por redes es la situación que ya mencionaba Nancy acerca de la cantidad de likes, porque ahora sí que me dan likes y luego existo. Es decir, yo pongo mi foto, pero si mi foto no recibe likes, si mi foto no recibe esta, no digamos nada más interacción, sino esta validación de los demás, yo también puedo sentir que no tuvo mi contenido un impacto social que yo estaba buscando. Y entonces eso también me puede llegar a generar ansiedad. ¿Cuántas veces nos revisamos por ahí personas que están viendo sus likes? Ay, es que me pusieron todos corazoncito, pero este me puso like. Yo creo que a él no le gusta tanto mi publicación, ¿no? Y entonces se genera otro tipo de ansiedad ahí en la persona. ¿Qué puedo yo recomendar ante todas estas situaciones que estoy mencionando para ir cerrando mi participación? Primero, entender que en realidad no es culpa del medio. Ya se ha satanizado a todos los medios. Cuando yo era niño se satanizaba a la televisión, después se satanizaba a la radio, en algún momento se satanizó a la prensa. No es el medio, somos las personas y la forma en que con alguna pereza consumimos y producimos en los medios. Por otro lado, ser empático con lo que leemos, ser empático con las personas ser empático con las personas que producen información, ser empático con lo que esa información me proporciona o no me proporciona.
Otra es ser realistas, pero para ser realistas hay que tener información, hay que estar informados de diferentes fuentes, hay que comprobar la información que estamos leyendo. Pero viene la otra parte que mencionaba yo, la pereza que a veces nos da. Y entonces, en ocasiones ni siquiera abro el artículo. Con el puro encabezado, yo creo que ya sé lo que pasó y entonces comienzo a regar la noticia, ¿no? Y por último, verificar, siempre verificar la información antes de publicar. A veces nos gana la emoción de querer publicar algo antes que los demás, porque pues entonces voy a tener más likes y voy a tener más interacción, pero eso nos lleva a esta situación de no verificar, de no estar como muy claros en lo que estamos publicando, de no ser muy realistas, que es lo que también acabo de comentar en nuestra interacción hacia afuera, y por lo tanto se producen situaciones en las cuales mis redes sociales pues se vuelven igual de tóxicas que aquellas redes sociales a las que yo de repente estoy criticando. Entonces, esa era la aportación que yo quería hacer, esa era la situación que yo quería poner en este medio, la falta de una socialización sana a pesar de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Javier. Muy interesante su participación, donde nos habló acerca de la masificación de las redes sociales, cómo ha venido permeando nuestras vidas, creando experiencias no tan personalizadas, cómo se ha venido modificando el acceso a estos consumos culturales, donde usted nos habla de los consumos tradicionales y ahora con estos consumos digitales que nos brindan experiencias personalizadas más no personales. También es muy interesante recalcar sobre lo que las redes nos van haciendo menos sociales, que esto se convierte pues en una paradoja. Asimismo, interesante que aborda problemas de salud que pueden generar las redes sociales, tales como la ansiedad, la nomofobia, y asimismo también le agradecemos sobre las recomendaciones que nos hace acerca de las redes sociales, como el no satanizar los medios, ser empáticos y verificar la información que nos llega. Muchas gracias, maestro Javier. Ahora cedo el uso de la palabra al doctor Ariel Kaufman. Muchas gracias. Un gran gusto escuchar a Nancy y a Javier. Para mí es un placer de participar con ellos, pero también de escucharlos y suscribo totalmente lo que dijeron. Les quiero dar una perspectiva teórica un poco distinta a lo que ellos ya dijeron muy bien, que es un tema en el cual estoy trabajando en este momento, que es la posibilidad de aplicar normas de privacidad para lograr una protección efectiva de los que van a la red, de los que visitan redes sociales y todas las cosas que todos sabemos que están ocurriendo ahí en este momento. Internet hoy es el país más bello del mundo. Es un país sin límites, un país donde uno puede ir donde quiera, cuando quiera, como quiera, puede pasar todo el tiempo que quiera ahí. Es casi gratuito, está abierto para toda la gente puede instalar su negocio, decir lo que quiere o escuchar, cambiar de idioma, es maravilloso. Hay un pequeño problema, es un país sin policía. No solo para nosotros, sino para los chicos que van ahí, están visitando, maravillados de todas las cosas toda la libertad que les da Internet para ir, para aprender, para visitar, para decir lo que tienen que decir, desarrollan su identidad de Internet, y mucha gente que está en Internet aprovecha esa falta de policía precisamente para decir cosas que no podrán decir en medios normales o para comportarse de modos que no podrían comportarse fuera de Internet. ¿Por qué? Porque fuera de Internet hay policía. Si lo quieren comparar con una película, se parece a una película del Lejano Oeste. Y si ustedes se acuerdan cómo se hacía en el Lejano Oeste para imponer la ley, tienen un pueblo salvaje donde tenías miles de forajidos que estaban tomando y tirándose entre ellos y haciendo toda clase de barrabasadas y actos ilegales. Y tenías un sheriff o dos en una pequeña casilla. ¿Y cómo hacía el sheriff? El sheriff salía una vez por semana con las pistolas, mataba a uno o dos, se calmaban todos por un par de días y después empezaban de nuevo, entonces salía el sheriff, mataba a uno o dos y, bueno, es una película clásica del Lejano Oeste. También con una diferencia, que cuando sale el sheriff en Internet, saca la pistola y ¿saben qué? No pasa nada. No pasa nada. O sea, y esto lo quiero decir claramente, esto no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno en prácticamente todos los países del mundo. Todos los países crean CONAPRED, crean autoridades dedicadas
a crear policías, a que ciertas cosas no puedan pasar, y bien, esas cosas pasan. Entonces, yo he pasado las últimas semanas pensando en esta especie de fracaso universal, porque en muchos países, por ejemplo en México, uno piensa, bueno, tenemos un problema en México, o en Nicaragua, o en Argentina, o en Sudáfrica, es en nuestro país que hay un problema y acá no funciona. En realidad no funciona en ningún lado. Y no funciona en ningún lado porque el derecho que se construyó alrededor del fenómeno es un derecho que no tiene efectividad. Y lo que hice es tratar de ver por qué no tenía efectividad y qué se podía hacer al respecto. Para eso tenemos que entender que el derecho antidiscriminatorio es un derecho que se aplica con culpa. ¿Qué significa esto? El juez, el administrador, el miembro del gobierno se encuentra con que alguien dijo algo o alguien hizo algo y se siente incómodo. ¿Por qué se siente incómodo? Porque cada vez que uno tiene que aplicar el derecho antidiscriminatorio, lo que tiene que hacer es aplicar excepciones a principios constitucionales que tienen altísimo valor. Fundamentalmente dos: el principio de la protección de la libertad de expresión y el principio de poder decidir con quién queremos contratar y qué es lo que queremos hacer. Entonces un juez, el cual le llevan a alguien, le dicen, esta persona dijo tal cosa en este lugar, y no tendría que haberla dicho, el juez va a pensarlo 10 veces antes de aplicar una pena. ¿Por qué? Porque va a estar violando un principio general muy valioso, que es el principio de la libertad de expresión. Y si aplica una pena, va a aplicar una sanción mínima, o la causa va a prescribir, o va a ser una pena en suspenso, o simplemente lo va a regañar y la persona va a salir. Bueno, si eso es cuando alguien, que son rarísimos los casos, llega un juez y el juez prácticamente lo libera o le pone una multa mínima y finalmente no pasa nada, Internet se confirma cada vez más como un país en el cual no hay policía. Y cuando no hay policía, cierta gente sale a la calle y dice, bueno, como no hay policía, podemos hacer lo que querramos. ¿Cuál es la solución concreta en la cual estoy trabajando al respecto? Y en la cual, y yo lo tengo que confesar, recién estoy empezando a trabajar. Y eso va a llevar bastante trabajo para hacerlo, y si otras personas quieren también encaminarse en la misma dirección, me parece una buena idea, y por eso también estoy hablando de manera abierta en este webinar con ustedes. Por razones profesionales he estado trabajando en los últimos meses en sistemas de protección de datos personales. Las leyes de protección de datos personales existen en la mayoría de los países del mundo, existen en Europa, existe en México, existe en Estados Unidos, existe en Argentina, y las leyes estas son bastante similares. Estas leyes surgen de marcos teóricos que no tienen nada que ver con la antidiscriminación, en realidad no nacen como el derecho antidiscriminatorio como excepciones a principios constitucionales, sino que parten del principio contrario. Y si quieren se los puedo decir en mexicano para que lo entiendan, o para que lo entendamos todos mejor. En México se dice, mi casa es tu casa. Bueno, si lo queremos completar para datos personales, tenemos que decir, mi casa es tu casa, pero mis datos son míos. Tú no puedes hacer nada con mis datos. Nada. O sea, no tienes ningún derecho sobre mis datos. Esto no es una excepción. Si lo quiero comparar con algo que ya existe en el derecho, es la diferencia entre lo que es el derecho a la propiedad y el derecho urbanístico. En el derecho a la propiedad uno tiene un terreno, una cantidad de tierra mayor o menor, y en la teoría uno puede hacer lo que quiera, sujeto a una serie de excepciones. O tú tienes una casa, o tú tienes un reloj, o tú tienes una camisa, y con tu propiedad haces lo que quieras, salvo excepciones. El derecho urbanístico es lo contrario. El derecho urbanístico es, a mí me parece bien que tú tienes tu terreno, pero ahí tú no vas a construir nada hasta que yo no te dé una autorización. Nada. Y no me vengas a hablar de derecho a propiedad, a mí no me interesa, hasta que tú no vengas a presentar un proyecto que a mí, la municipalidad, me parezca conveniente, yo el proyecto no te lo voy a aprobar. Y el que decide si lo aprueba soy yo. Punto. Esto no es una excepción, esto es la regla. El derecho a la privacidad, la gran ventaja que tiene es ver la realidad no como una excepción a un principio, sino mi regla es que mis datos son míos y tú no los puedes usar. Y si tú quieres usar mis datos, yo te lo voy a impedir. Y si tú dices algo sobre mí, y cuando estás diciendo algo sobre mí, estás aplicando mis datos,
yo te digo, tú no lo puedes usar y tú no lo vas a usar. Y esos sistemas de protección, en realidad, funcionan mucho mejor que el derecho antidiscriminatorio en la práctica. Punto uno, porque no son excepciones contra las cuales los jueces tengan que batallar interna y externamente para aplicarlos. Es el principio. El principio es que eso es tuyo. Entonces tenemos 4 diferencias fundamentales si nosotros pasamos a proteger a la gente individualmente y no grupalmente. Repito, individualmente. Que podrían generarse a través de este cambio de paradigmas. El primero es que tendríamos sanciones mucho más graves. No serían mini sanciones de un apercibimiento, o que alguien lo van a regañar, o le van a mandar una carta, o le van a decir que no lo haga más, o simplemente no va a pasar nada. Tú alteras o afectas o violas los millones de datos personales, es algo muy serio. Yo no soy especialista en la ley mexicana, pero conozco muy bien la ley en Francia. En Francia tú te metes con los datos personales de alguien y haces algo serio y tienes 5 años de cárcel. Entonces la gente, antes de salir en lejano oeste y hacer lo que uno quiere, lo van a pensar 2 veces, porque el sheriff no va a salir con una pistola, va a salir con un lanzamisil y con un lanzallamas, que funcionan muy bien, y al que quiera hacer algo que no lo tenga que hacer, le puede pasar muy mal. Lo segundo es, como ya dije, que no se trata de una excepción, sobre todo la libertad de expresión, sino que se convierte en que solo por excepción se puede entrar en la vida personal de alguien. Estás en la excepción y no estás en el terreno general. La tercera diferencia es que tú lo que estás aplicando es no una afectación de un principio de alto valor, sino defender un principio de alto valor, que es el derecho a la vida privada, que solo puede ser afectada de manera excepcional, y finalmente que solo puede que en este marco lo que haces cuando aplicas este derecho, aplicas una lógica completamente diferente. Les voy a dar otro ejemplo, además de lo que expliqué de la urbanística. Supongan ustedes que tienen un empleado que piensa que tiene derecho a tener una promoción y no la tiene. Y va a su jefe y le pregunta, ¿por qué no tengo mi promoción? Y el jefe le dice la verdad, mira, tú no has tenido la promoción porque tú eres gay. ¿Qué es lo que hace esa situación? Puede haber un escándalo, puedes aplicar el derecho antidiscriminatorio, puedes ir a quejarte, y bien, las posibilidades de que logres algo son mínimas. Mínimas. Incluso frente a la gravedad de la situación. Pero si tú aplicas las leyes de datos personales, tú vas y dices, la gente que estuvo pensando en la promoción aplicaron el hecho de mi dato personal, que es mi orientación sexual, para definir si yo iba a tener la promoción o no, que es un dato sensible que yo nunca les autoricé a tratar, hicieron un tratamiento totalmente ilegal de mis datos personales y voy a entrar por esa otra ventana. Y si tú vas a entrar por esa otra ventana, el tratamiento que le puedes dar a la cuestión es totalmente diferente. Pero, tal como se los estoy contando, esto no funciona así todavía. Y no funciona porque no hemos tenido todavía conciencia que el fracaso general de los sistemas que hemos creado para controlar la antidiscriminación no funcionan a nivel universal, y si no cambiamos los paradigmas que estamos detrás, vamos a tener un país que va a seguir creciendo, que lo van a visitar cada vez más, y donde, como no hay policía, las cosas que pasen ahí no dejen de agravarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ariel. Muy interesante lo que usted nos comenta cuando hace la analogía sobre el Internet, comparándolo como un país donde todos tienen acceso, todos y todas tienen acceso al Internet, pero tiene un pequeño problema, que no tiene quien lo regule o quien sancione los contenidos violentos o la violación a los datos personales, o también que puedan ejercer discriminación por medio de las tecnologías y en este caso del Internet. Y también pues muy interesante los ejemplos que nos da para comprender mejor este tema. Muchas gracias, doctor Ariel. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y la primer pregunta es para la maestra Nancy. Nos preguntan, ¿qué mecanismos serían los idóneos para humanizar las redes sociales donde la libertad de expresión se manifieste sin medida, dañando
se manifiesta sin medida, dañando a muchas personas. Bueno, me parece que esto es un mecanismo educativo. Obviamente, digo, habrá otros que serán punitivos, pero bueno, en el ITESO estamos muy, muy seguros de que la justicia restaurativa es como la vía, ¿no? O sea, es la que más nos interesa. Entonces, la educación es uno de estos mecanismos. ¿La educación de qué? Pues de los que saben versus de los que no saben. Cuando un adolescente está formando sus redes sociales y cuando está formando su identidad, se apega a lo conocido. Si tú empiezas a tener una educación que incluya comportamientos éticos dentro de las redes sociales, desde que son muy pequeños, ellos pueden asumir ciertos comportamientos como tal. Es muy difícil que se resistan a la masa, es cierto, pero pues es el mecanismo que tenemos, que no sea violento. No podríamos tener un mecanismo humanizador violento porque caeríamos exactamente en la violencia estructural, ¿no? El proceso tendría que ser totalmente opuesto a través de la conciencia y bueno, sobre todo el respeto. Entonces, como primera respuesta sería la educación como tal. Creo que también la conciencia. Creo que este es un asunto de despertar conciencias, de empezar a ser críticos con la información, y esto es un asunto desde los más pequeños hasta los más grandes. Yo les platico por ahí que en algún momento tuvimos en el espacio de trabajo, hablando de la universidad, problemas de género que fueron evidenciados a través de una rechifla hace 5 o 6 años, de diferentes jóvenes hacia nuestros visitantes, una rechifla que estaba provocada por este asunto como de interacción entre que era un gusto saludarlos, pero después se convirtió en una agresión y muchas personas se sintieron agredidas por esa rechifla. Era una rechifla primero como esta manera de llamar la atención de las chicas, y después fue una rechifla que las chavas, por supuesto, estaban rechazando, y bueno, esto se desbordó en un montón de cosas que algunos que nos acordamos de esa época sabemos que sucedió. Lo cierto es que tardamos más de 1 año y medio dentro de las aulas en programas, un programa serio por parte de la universidad, donde se involucraron académicos, donde se involucraron investigadores, donde se involucró toda la comunidad educativa en el análisis de esta violencia de género que habíamos visto a través de esta manifestación. Entonces, ciertamente hay acciones en todos los niveles. Lo cierto es que cuando pasó aquella rechifla aquella vez, los docentes también estábamos paralizados. No todos sabíamos qué hacer, y a través de 1 año de conversatorios muy serios, muy críticos, avalados en información científica y humanista, empezamos a tener conversaciones cada vez de mejor nivel, hasta que logramos entender de qué se trata la violencia de género a nivel institucional, y creo que eso es algo importante en un plantel donde vemos 13,000 personas. Finalmente esto se detuvo, el siguiente año no existió tal rechifla, y principalmente las mujeres fuimos las que, o sea, en general las mujeres del campus fueron las que hicieron propuestas muy serias al respecto, y la verdad era una sorpresa darnos cuenta que estábamos teniendo estos comportamientos. Entonces creo que finalmente, si la sociedad empieza a despertar en estos dilemas éticos que ya existen, realmente podemos incidir en los comportamientos desde lo individual, educación en casa, hasta lo colectivo que tiene que ver con la sociedad. Muchas gracias, maestra Nancy. La siguiente pregunta por parte de la audiencia es para el maestro Javier. Y la pregunta es, ¿cómo trabajar con los chavos para hacerlos conscientes de lo que consumen y reproducen en las redes sociales, lo que puede llevar a desarrollar ansiedad? Bueno, el primer paso es reconocer que la información que consumimos no siempre es la más adecuada. Esto hay muchas formas de verlo. Tendría que ver, me gusta este enfoque que menciona Nancy, que es la educación, perdón, y sobre todo cuando mencionamos a los jóvenes, que son quienes aún están en formación, el hecho de que nosotros podamos apoyarlos, ayudarlos a darse cuenta del impacto que tiene la información inadecuada dentro de su propia vida cotidiana, dentro de la resolución de problemas, es bastante buena
entrada con ellos, ¿no? En cuestión de esta ansiedad que puede llegar a provocar, generalmente hay muchos programas, hay muchos apoyos dentro de universidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí dentro de la Universidad de Guadalajara en el área de tutorías y orientación. También estuve colaborando con ITESO en algún momento ahí con Nancy, en el departamento de orientación. Y es bien interesante ver cómo las universidades cada vez se preocupan mucho más porque los jóvenes puedan entender su realidad, porque los jóvenes puedan entender ese vínculo que ellos tienen con la comunicación, con la creación de contenidos, con el análisis de contenidos y sobre todo con la atención que se da de forma cercana con la gente con la que tiene algunos problemas, como la ansiedad en este caso, ¿no? Para mí los planteles educativos de todos los niveles deben ser no solamente este espacio donde los chicos adquieren datos o adquieren conocimientos teóricos. Creo que esto se ha dicho muchísimas veces, no estoy descubriendo el hilo negro de nada. Sin embargo, si nosotros podemos detectar en estos espacios a tiempo la forma en que los jóvenes están respondiendo hacia sus compañeros, hacia sus profesores, hacia el entorno, muchas veces nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la forma en que consumen información, con la forma en que interactúan con los demás, generada desde redes, generada desde aulas, generada desde diferentes espacios. Entonces, ¿cómo hacer para que toda esta situación de la ansiedad disminuya? ¿Cómo hacer para que los chavos, como preguntan por ahí, se den cuenta de este consumo y padecimiento que ellos están generando a través de esta interacción? Pues precisamente las personas que nos dedicamos a la educación, nos dedicamos a la salud, estar más atentos a lo que está pasando. Muchas veces en casa, y creo que es algo que estamos descubriendo ahorita con el modelo que estamos trabajando, no siempre tenemos la capacidad de entender lo que le está pasando al niño, a la niña, por más que sean nuestros hijos, por esta interacción que tienen dentro de las aulas o en la escuela, donde a veces pasan más tiempo. Sin embargo, si los sectores educativos de todos los niveles, y tanto públicos como privados, tuviéramos esta sensibilidad de observar, creo que desde ahí podríamos atacar, dando más espacios a contenidos formativos, dando más espacio a talleres, dando más espacio a desarrollo emocional que de contenidos solamente informativos. Yo sé que se está haciendo, hay un trabajo muy fuerte en este momento en la Secretaría de Educación por la cuestión emocional, hacia la cuestión de la interacción con entre pares, pero me parece que algunos huecos todavía quedarán por ahí y falta todavía medir el impacto que esto va a tener, porque se está implementando, pero no sabemos si el impacto que está teniendo va a ser el que necesitamos para que todas estas situaciones de ansiedad, incluso de depresión, de neurosis que se genera entre los más jóvenes, realmente sea lo que estábamos buscando combatir. Pero me parece que es ahí, en las aulas y con programas formativos donde se puede trabajar esto. Muchas gracias, maestro Javier. La siguiente pregunta es para el doctor Ariel. Preguntan, las redes sociales, siguiendo la metáfora del doctor Ariel, las redes sociales se tratarían de una autocracia no regulada o legislada. ¿Cómo habría derecho o propiedad sin regulación? Yo no diría que es una autocracia no regulada, yo diría que es una situación anómica donde no hay normas. Que en cierto sentido es un lugar más libre con autocracia, pero es un lugar con muchos más riesgos porque no hay normas para nada y cada cual hace lo que quiere y donde finalmente cuando no tienes normas, en cualquier situación lo que finalmente ocurre es que los poderosos terminan dominando a los débiles. Lo cual no es necesariamente lo que ocurre en la autocracia, que es un sistema distinto. Y lo que quiero es advertir eso, porque la gente está fascinada. O sea, la gente que va a las redes sociales va de modo voluntario en las redes sociales. En una autocracia uno se encuentra con que vive ahí y a lo mejor no puede hacer nada al respecto. Uno va de modo voluntario, quiero hacerlo, entiende los riesgos, dice, no me importa, yo quiero ir igual. Porque entre estar ahí adentro y estar afuera, prefiero estar adentro y tener los riesgos. Y nosotros los que estamos afuera, como sociedad, tratando de ver cuál es el riesgo y qué hacemos al respecto, bueno, hasta ahora no hemos encontrado un mecanismo efectivo que vaya más allá del discurso para que esos riesgos disminuyan. Así que la respuesta es, lo veo más como una anomia que como una autocracia.
Okay. Muchas gracias, doctor Ariel. Tenemos una última pregunta para los tres. ¿Cuál consideran que es el precio o costo real para los usuarios o consumidores de Internet y redes sociales, más allá del tema económico? No sé quién la quiera contestar. Bueno, Nancy, perdón, abres tú. No, no, adelante. Es que justo la verdad es que cuando hablamos de cuál es el precio, bueno, el precio en términos metafóricos, digo, voy a estar hablando de algo así, cuando nosotros no logramos identificarnos como individuos y pertenecemos a la masa como tal, y como lo acaba de decir el doctor Ariel, de manera voluntaria o aparentemente voluntaria, bueno, es que de alguna manera estamos permitiéndonos ser adoctrinados por estos comportamientos masificados, ¿no? Me queda clarísimo que el precio es perdernos a nosotros mismos, nuestras identidades y nuestra cultura, la diversidad, entre otras cosas. Creo que la historia cultural de cada nación está en riesgo cuando nosotros nos masificamos de esta manera, porque dejamos de ser considerados persona y nos convertimos en usuario que va a tener de alguna manera un interés económico en función de mi atención. Creo que el tipo de cambio, o sea, lo que verdaderamente hace que yo me convierta en un producto para las redes sociales es mi atención. Y mi atención que se va a convertir más tarde en un proceso de venta. O sea, soy yo un pronóstico para entonces adquirir y comprar, ¿no? Que este es el asunto del precio. Yendo al asunto humano o psicológico, me parece que ese es el precio más alto, ¿no? Y por supuesto, el precio de la salud mental. Si gustan, compañeros, aportar algo en relación a esta pregunta. Sí, gracias. Yo voy por un enfoque muy similar al que está mencionando Nancy. El precio tiene que ver con la individualización o con la falta de la misma. Tiene que ver, ahora sí, con la forma en la cual leí hace poquito sobre la masificación a un autor llamado Wilbur Schramm que decía, las personas luchan por su individualidad, pero se sienten más seguras estando en masa. Es decir, ciertamente queremos hacernos notar, queremos ser diferentes, queremos ser distintos, pero paradójicamente lo buscamos masificándonos con las conductas, con las frases de los demás, con la manera en que otros visten. Y el Internet en este momento nos permite justamente tener esa visión como más global de lo que está ocurriendo en otros lados y querer ser o querer aparentar una especie de mayor cultura en nuestra persona si estoy haciendo lo que hacen en China con sus TikTok, o si estoy haciendo lo que hacen en Europa con determinado baile o bla, 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 ¿no? Entonces, en este buscar ser más cosmopolita o tener una aparente cultura más amplia, lo que en realidad estoy haciendo es masificarme. Y ahí justamente lo que yo también, ahí es donde estoy de acuerdo con Nancy, lo que más perdemos es esta capacidad de encontrarnos a nosotros con un propósito personal, con una pasión personal, con una vocación personal, cuando en realidad estamos buscando ser aquello que en las redes en este momento está triunfando. No me dejará mentir Nancy, cuántos chicos se nos acercan de secundaria, incluso todavía de preparatoria, cuando les preguntas, ¿a qué te quieres dedicar? Muchos nos dicen, pues yo quiero ser youtuber, quiero ser influencer. Así literal, ¿no? Youtuber, influencer. Quizá no saben ni qué es un influencer como tal, pero bueno, han visto que algún cuate se para frente a una cámara y gana millones diciendo cualquier cosa. Y entonces es esa búsqueda de masificarme, de perderme en la masa para sentirme más seguro, creyendo que ahí realmente voy a encontrar mi individualidad. Y ese es un costo muy alto. Es el costo que nos da la globalización de la cultura sin el filtro, sin el desmenuzar realmente qué es lo que es para mí y qué es lo que no es para mí. Muy interesante lo que dijeron Nancy y Javier. Yo quiero, hablando como último panelista, dar otro ejemplo del cine. No sé si ustedes han visto esa película, la cual, no recuerdo el nombre, pero es una película de terror, obviamente,
en la cual hay un hombre que está enamorado de una vecina que vive enfrente, tiene una ventana, y la observa, y está meses observándola, y la sigue por la calle, y finalmente sabe todo sobre su vida, sin que ella se haya dado cuenta. Y está enamorado y dice, bueno, voy a aprovechar todo el conocimiento que he tenido, y con eso la voy a impresionar, y la voy a seducir, y le voy a probar lo iguales que somos, y la compatibilidad que tenemos, y que resulta algo extraordinario que nos hayamos encontrado, y que seguramente lo único que nos queda por hacer es casarnos y estar juntos toda nuestra vida. Y la encuentra y resulta que se vista vestido con el color que le gusta a la chica, y toma la marca de café que le gusta a la chica, y está llevando un libro que es el libro favorito de la chica, y está cantando la canción favorita de la chica, y la chica obviamente va a empezar a pensar, pero este no es el hombre de mi vida. Y después la película termina muy mal. Ustedes van a decir, bueno, es una película, es algo que pasa en la película, es algo excepcional. Lo que les quiero decir es, cuando ustedes preguntan el costo de estar en internet, la respuesta para mí la respuesta es que te conviertas en protagonista de esa película, que seas la chica, donde te parece muy bien y qué lindo y me dices justo lo que quería y justamente encontré exactamente, pero resulta que te han estado mirando durante meses, durante años, y si me preguntas, y bueno, ¿y dónde está la ventana? Bueno, la ventana es tu pantalla, desde ahí te están mirando, lo que estás poniendo. Y cuando te encuentras cosas que te presentan obvias y que tienes tantas coincidencias con la persona con lo que te están diciendo y con los anuncios de publicidad y con el candidato político que te propone que votes por él, pero a la persona que tiene al lado le propone otra cosa, te conviertes en eso. Y si te conviertes en eso, ¿qué queda de tu libertad? Muchas gracias. Les agradecemos las respuestas dadas a la audiencia. A nombre del doctor Dante Jaime Arao Reyes, defensor de los derechos universitarios, y de todo el equipo que conformamos esta defensoría, les doy las gracias a la maestra Nancy Palacios, al maestro Javier Grajeda, al doctor Ariel Kaufman, por participar en este espacio. Y gracias a todos y todos ustedes por su presencia. Invito a todo el público a que nos siga en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial, en Twitter y en Facebook. Gracias. Hasta luego.